Bienvenidos a este ciclo de conferencias virtuales que organiza la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Mi nombre es José Purizaca, soy abogado con 12 años de experiencia profesional y experto en el tema de protección al consumidor hace 9 años. Soy magíster en Derecho Civil y Comercial y va a ser un gusto compartir estos minutos con ustedes. Cuando primero escuchamos la palabra o la frase protección al consumidor, la primera duda o el primer tema que nos podemos a reflexionar es sobre qué cosa es un consumidor. Un consumidor puede ser aquella persona que prende la luz de su casa, una persona que compra una galleta, que utiliza un servicio en un banco. Un consumidor puede tener muchas connotaciones. Hasta hace algunos años la palabra consumidor aún no estaba muy bien entendida. Recuerdo yo mucho cuando dábamos las primeras clases, charlas sobre protección al consumidor y comenzábamos a decirles a las personas que se organicen como consumidoras. Y muchos de ellos entendían que les decíamos que se organicen como fumonas, porque claro, hasta hace unos 9 años la palabra consumidor aún no estaba posicionada dentro de la mentalidad en el mercado peruano. Así que poco a poco ha ido ganando su espacio y ahora ya entendemos que el consumidor en realidad es un agente importantísimo en el mercado. Sin el consumidor no podríamos tener una empresa que se esfuerza para vender mejores productos y prestar mejores servicios. Sin el consumidor no podríamos tener ahora una ley vigente de protección al consumidor y en este momento discutiéndose un código de consumo. Sin este consumidor activo no podríamos tener tantos casos que han venido sucediéndose en los últimos años, donde poco a poco se viene haciendo presente este agente en el mercado, además de la empresa, de los trabajadores, del Estado y de otros stakeholders, que como el consumidor, cada uno cumple su misión. Este consumidor en realidad en el mercado tiene una desventaja respecto de un proveedor de un servicio o producto. Una desventaja que no es ni mala ni buena, que es natural. Existe una asimetría de información, de negociación y de reflexión. Por ejemplo, si yo quiero comprar una computadora, yo no podría saber mucho más que aquel que produce o vende o se dedica a la comercialización de computadoras. Yo puedo saberlo a nivel usuario, pero por su expertise, mucho más conocimiento va a saber esta persona que vende este tipo de productos. Al igual, cuando yo voy a una entidad financiera a contratar, a abrir una cuenta de ahorros o de créditos, a veces no tengo el tiempo suficiente para reflexionar qué cosa es lo que estoy firmando, porque en realidad muchas veces ni siquiera entendemos todas las páginas que aparecen en un contrato financiero. Entonces también existe un déficit de reflexión y evidentemente un déficit de negociación, porque aún entendamos todo lo que dice un contrato, por ejemplo, financiero, no podríamos decirle a estas personas, yo quiero que me cambies de la cláusula 15, la 20, la 25. No podríamos, porque legalmente es un contrato por adhesión, donde solo me queda o aceptar o rechazar. Es por eso que es muy importante tener presente que existe esta asimetría natural en el mercado y que precisamente la norma, la ley, lo que quiere hacer es lograr un balance. Este natural desbalance, la ley lo que pretende es lograr un balance para que pueda haber equilibrio entre lo que el consumidor quiere y lo que realmente señala la ley como obligación al proveedor. Existen muchos intereses de los consumidores. Intereses como por ejemplo el consumo sustentable o consumo responsable. Cuando hablamos de un consumo responsable, en realidad lo que estamos conversando es que no solamente yo tengo derechos, sino que tengo deberes. Tengo un deber para ser leal con este proveedor que me va a vender un producto. Tengo deberes para los otros consumidores. Por ejemplo, si es que yo salgo de una habitación, debo de pagar la luz. No solamente porque mi recibo puede venir de manera abultada, sino porque hay mucha gente que ni siquiera tiene luz y puedo estar contribuyendo con un granito de arena con ese tipo de actividades. Al igual, cuando nos aseamos con nosotros, cuando nos afeitamos, por ejemplo, utilizar el agua suficiente, abrir el caño, jabonarnos y cerrarlo. Y luego que ya hemos concluido con esta misión del afeitado, pues recién nuevamente abrirlo para lavar los utensilios que pudimos haber utilizado. Al consumidor también ahora, con el paso del tiempo en el mundo entero y en el país, le interesa esta educación y toma de conciencia.
hacer lo justo. Los consumidores no solamente queremos regalitos por parte de una empresa, de un proveedor, queremos que nos den lo justo y queremos tomar conciencia de que esto es algo válido porque nos permite a nosotros recibir lo que queremos y a la empresa actuar de una manera eficiente, un mercado que evidentemente cada vez es más competitivo. Al consumidor le interesa el acceso a productos y servicios esenciales, la protección, por ejemplo, de su privacidad e información. Cuando vamos a una entidad, a un supermercado, no esperaríamos que los datos que consignamos nosotros en un talón de sorteo, por ejemplo, se utilicen con fines publicitarios, salvo, claro, que nosotros hayamos prestado nuestra aceptación sobre este tipo de actividades. Al consumidor también le interesa la solución de conflictos. Muchas veces, en la experiencia que tengo, el consumidor lo que quiere saber es cuáles son las ventajas o desventajas de un producto. Y si un consumidor va a reclamar, a veces el consumidor sale satisfecho cuando le explican, en ese caso, por qué no tenía la razón. Por lo menos quiere que lo escuchen. Lamentablemente en el mercado a veces se le da más prioridad a una persona que va a comprar de a una que va a reclamar, lo cual en realidad significa una pérdida de oportunidad respecto de la fidelización de ese cliente, que estemos la ventaja, la misión de poder enamorarlo, de poder convencer con nuestro buen comportamiento. Al consumidor también le interesa los negocios justos, le interesa la publicidad y las prácticas de mercadotecnia, por ejemplo. A nosotros no se nos ocurriría que si llega un sobre a nuestra casa con una tarjeta de crédito, no se nos ocurriría pensar que ya estamos obligados legalmente. Máxime, si no hemos firmado un contrato, si no hemos solicitado o si no hemos pactado ninguna de sus cláusulas. En alguna oportunidad sucedió que una entidad financiera decidió colocar de esas tarjetas de esa forma, a través de correo, sin haberle preguntado antes al consumidor, lo que traía consigo que al poco tiempo le cobraban los costos de mantenimiento, cosa que era ilegal, porque el consumidor no había prestado su consentimiento. Este tipo son temas de prácticas de mercadotecnia que ahora al consumidor ya le interesa y a la empresa también. La empresa quiere ser cada vez más eficiente, quiere ser mejor, porque yo como empresa no solo me interesa venderla a este consumidor, sino a una cantidad de consumidores y para ello requiero tener la confianza de ellos, tener la confianza del mercado en mi comportamiento. Es por eso que a veces a las compañías sencillamente lo que podría faltar es alguna asesoría o manera de aplicar esta responsabilidad empresarial en todo el entorno que puede significar el mercado. Al consumidor, evidentemente, también le interesa un servicio de información veraz y adecuada. ¿Qué pasa, por ejemplo, si compramos unos test chinos en un supermercado? Vamos a nuestra casa a consumirlo y algunos menores, por ejemplo, se enferman y tienen efectos laxantes. Vamos al médico y descubrimos que la causa fue precisamente esos test chinos. Muy molestos, quizás vamos a asesorarnos con alguien, revisamos la envoltura y en la envoltura, por allí que sí pueda decir, advertencia, este producto tiene efecto laxante. Pero ¿qué pasa si esa advertencia la dice en chino o en alemán? ¿Podríamos entenderla? ¿Podríamos decir que es información veraz? Quizás, pero información adecuada. ¿Llegó a cumplir su misión ese nivel de información para que el usuario sepa cuáles son las advertencias del producto? Pues no. Esto, aparte de ser una vulneración a la ley y ser una infracción a las normas de protección al consumidor, significa una desventaja para la empresa porque la fama que va a ganar por este mal comportamiento va a ser terrible. Otro tema importante es los mecanismos para los reclamos de productos y nos interesa a todos los consumidores productos cada vez más responsables con el ambiente, más responsables con la sociedad. Por ejemplo, si yo tengo 5 productos de igual calidad a precio similar, yo voy a preferir comprarle a una empresa, por ejemplo, que paga sus tributos, que cumple con sus trabajadores, que no ensucia el medio ambiente, que se comporta responsablemente. Comprarle a esta empresa en lugar de comprarle a aquella otra que quizás incumple los derechos laborales mínimos o también incumple el pago debido de tributos o incumple el no mantener limpio el ambiente o las demás obligaciones que tiene una determinada entidad proveedora de productos o de servicios.
Sin embargo, toda esta figura de la protección al consumidor se mueve dentro de algo que las normas le llaman la relación de consumo. No existe legalmente protección al consumidor si no existe una relación de consumo. Y una relación de consumo tiene tres elementos. Primero, un consumidor final. Segundo, un proveedor. Y tercero, un producto o servicio en materia de una transacción comercial. El consumidor final, lo que dice la ley es que es la persona natural o excepcionalmente microempresarios que actúan de una manera ajena a una actividad comercial. O sea, alguien que compra el producto para su uso personal o familiar. El proveedor, para que sea considerado como tal proveedor de un producto o servicio, la ley manda que tiene que tener una habitualidad. Si esta persona no se dedica a la compra-venta de máquinas fotográficas o a la compra-venta, no sé, de galletas, entonces no podríamos hablar de un proveedor. Un proveedor es aquel vendedor, aquel comerciante, aquel distribuidor, aquel fabricante y hasta aquel importador respecto de ese producto o servicio que estamos recibiendo. Finalmente, esta relación de consumo contempla que tiene que existir un producto o servicio en materia de una transacción comercial. Es decir, que esto que nos están dando haya sido en materia de un pago, de un precio que hemos nosotros hecho. Y este tema de protección al consumidor incluye la etapa previa y también la posterior. ¿Qué pasa si ya compré? O si ya contraté, el ejemplo de una empresa financiera. La empresa tiene la obligación de mantenerme informado, de mantener algún tipo de variación o algún tipo de información que yo necesito conocer para cumplir con las obligaciones que señalan ese contrato que firmo. Entonces, cuando hablamos de los consumidores, hablamos de diferentes tipos de derechos. Algunos de ellos, por ejemplo, el derecho a la información. Todos los consumidores en el Perú tenemos el derecho a una información. Una información que tiene 4 características según la ley. Es que la información tiene que ser veraz, apropiada, suficiente y muy fácilmente accesible. Si no cumple con estas 4 características, sencillamente se está incumpliendo el deber de información. ¿Qué pasa? Como el ejemplo que dimos hace un momento, que nos vende un producto que está los ingredientes o las advertencias en chino. Podría ser que sea cierto, pero no cumple con el elemento que tiene que ser muy fácilmente accesible. Por lo tanto, allí estamos hablando de una vulneración al derecho del consumidor. Pero también es importante decir o recordar que estamos dentro de una asimetría informativa, donde este consumidor sabe mucho menos, como dijimos hace unos minutos, que este proveedor. Por eso es que es necesaria esta información oportuna y relevante para conocer qué cosa estamos comprando y si eso que estamos comprando se adecua a lo que nosotros hemos voluntariamente decidido adquirir. Otro derecho importante de los consumidores es el derecho a la idoneidad. ¿Qué es la idoneidad? Sencillamente es lo que yo espero recibir de ese producto que estoy comprando. Por ejemplo, ¿qué pasa si compro un conejo? Pues yo espero que me dé un conejo. Yo no esperaría que me dé un gato. Tiene relación directa con la información que me están dando. O un caso similar. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo compro una cajita de fósforos en la bodega de la esquina? Vengo a mi casa, intento prenderlo y sin embargo no enciende. Yo me molestaré, podré ir al bodeguero y si el bodeguero me dice, señor, pero acá hay una advertencia que dice, advertencia, este fósforo no prende. ¿Podríamos concebir eso? Imposible. Un consumidor lo que espera, por ejemplo, respecto de las cajitas de fósforos, de los fósforos, es que enciendan. A mí no se me ocurriría comprar algo para que no encienda. Lo mismo funciona con las computadoras. Yo la compro para trabajar en ella, no para que sea un adorno en la casa. Yo compro un alimento que se puede llamar light porque es saludable, no simplemente porque le ponen ese nombre bonito como parte de una práctica de publicidad. Es decir, tiene mucho que ver la información con esta idoneidad. La idoneidad, entonces, es lo que nosotros esperamos de determinado producto o servicio. Esta idoneidad, como ejemplos, podemos mostrar algunos. En un momento en nuestro país se vendían diferentes productos con el nombre de vinagre, como ustedes saben,
El vinagre tiene una doble fermentación de la fruta que logra un producto natural al cual llamamos vinagre, un producto natural. No nos esperaríamos que esto que estamos comprando como vinagre en realidad sea ácido acético glacial, porque el ácido acético glacial es un producto artificial, no es un producto natural, pero el tema va más allá. En el Perú, en nuestros mercados distritales, se vienen vendiendo este tipo de productos. ¿Y qué sucede? Ustedes dirán, ¿qué cosa es el ácido acético glacial? ¿Para qué sirve? Pues solamente les comento que en muchos países se utiliza este ácido acético glacial para limpiar lunas. Aquí se venía vendiendo como si fuese vinagre. Y esto es una vulneración al deber de idoneidad, porque aparte puede causarnos daño y puede enfermar gravemente nuestra salud. Otros temas importantes respecto a la idoneidad son aquellas comisiones y gastos que la empresa, por ejemplo, financiera, está prohibida de cobrar al usuario. La ley lo dice. No se puede cobrar al usuario, por ejemplo, por un servicio que no le han prestado. Por ejemplo, un cobro de cobranza adelantada. Imposible. La ley lo prohíbe. La ley señala que para comisiones y gastos, primero tiene que ser un gasto real y demostrable, es decir, que la empresa tenga la prueba de lo que está gastando. Segundo, una justificación técnica. Y tercero, que tenga una razonabilidad, que tenga un sentido esto que nos están cobrando y que, claro, lo hayamos aceptado mediante un contrato. Tampoco nos podrían cobrar, por ejemplo, una multa por un reclamo improcedente, porque el reclamo es nuestro derecho fundamental. No podrían cobrarnos por él. Tampoco nadie nos puede cobrar, y ojo con ello, si nosotros decidimos pagarle antes a la entidad financiera. No me pueden cobrar a mí por un pago adelantado, no me pueden penalizar. Me podrán por allí aplicar una comisión debido al trabajo administrativo que tenga que contabilizar el nuevo cálculo, pero nada más. No me pueden penalizar, no me pueden poner un castigo por un pago adelantado. Y esto lo dice ya desde muchos años las normas de protección al consumidor. Un tema muy vinculado al tema del consumidor, pero con una lógica diferente, son los temas de publicidad comercial, las vulneraciones a la publicidad comercial. Cuando una publicidad comercial me engaña, nos engaña, no solamente infringe el derecho de ese consumidor, sino que está infringiendo el derecho o la existencia sana y leal en el mercado. Porque veamos, la publicidad, ¿para qué cosa nos sirve? La publicidad nos sirve a nosotros, los consumidores, nos sirve para informarnos sobre las características, ventajas, desventajas de un producto o servicio. Perfecto. También es un mecanismo para la empresa, un mecanismo de persuasión, porque si yo soy una entidad X, a mí me interesa vender este producto o servicio. Por lo tanto, también es un mecanismo de persuasión para la adquisición de este producto y servicio. Pero también es un mecanismo de competencia. A través de la publicidad comercial, yo como anunciante, yo como empresa, puedo sacar una ventaja comparativa a otras entidades que compiten conmigo en el mercado. Si en el mercado vendemos, no sé, zapatillas, y yo vendo zapatillas, y yo digo que mis zapatillas son de cuero y no lo son, en la publicidad, lo que estoy haciendo no solo es engañar a ese consumidor, sino que estoy actuando o compitiendo deslealmente, porque estoy sacando una ventaja de consumidores que me compran a mí en desmedro de otras empresas de la competencia que también están siendo afectadas por mi comportamiento. O sea, yo estoy permitiéndome lograr consumidores a través del engaño, perjudicando también el mercado que le corresponde a estas personas, a estas otras personas jurídicas. Por lo tanto, también debemos de tener en cuenta que se trata de un mecanismo de competencia. Y en los temas de publicidad, la carga de la prueba, el que tiene que probar lo que objetivamente se señala en la publicidad es el anunciante. No tanto así en los temas subjetivos como los gustos o sabores que pueden existir. Pero en las cuestiones, en las afirmaciones objetivas, la empresa anunciante tiene la obligación de tener la prueba incluso antes de que este anuncio publicitario pueda salir a los medios de comunicación. Hay muchos casos que hemos visto en el mercado. Hemos visto algunas veces que se prometían curar enfermedades y en realidad la empresa o el que prometía curar estas enfermedades no tenía los medios de prueba que decían que esto se curaba, no habían análisis, no habían estudio, y la ley lo que obliga precisamente es que pueda señalarse las pruebas de lo que decimos. En otros casos se vendían aceites light,
Pero el Códex Alimentario, las normas internacionales, lo que señalan es que para que un producto sea light, que puede existir, es que este producto tiene que estar reducido a un 30% menos, o de grasas o de calorías. Pero, amigos, al aceite, ¿le podemos quitar grasa? ¿Cuánto? ¿30%? No, jamás. 20, 10, 1%, nada. El aceite es grasa. No podríamos quitarle ni siquiera un 0.001% de grasa porque es grasa. Allí existe una vulneración a los principios de publicidad, pero aparte también estamos induciendo a este consumidor a pensar que está consumiendo un producto saludable, cuando en realidad esto no es saludable. Similar caso sucedió con algunos productos que se llamaban 0% colesterol y tenían grasas trans. ¿Pero qué las grasas trans? Dirán ustedes. Las grasas trans lo que hacen es que cuando una persona se las coma, en su organismo se convierte en colesterol. Y los productos se llamaban, entre comillas, saludables. Esto es benéfico para ti y para tu persona. Cuando lo que causaban era todo lo contrario a lo que esperaba un consumidor. En otros casos, habían productos que se señalaban que tenían harto queso, full queso o bastante miel, entre otros tipos de ingredientes, cuando en realidad solo tenían saborizantes, solo tenían algo que le hacía parecer que tenía, por ejemplo, queso, y simplemente era una sustancia que lo que hacía es parecer a que tuviera queso. O decían que tenía miel, y el tema de la miel es más grave, porque como ustedes saben, en nuestro país la miel no solamente es un sabor, la miel tiene una capacidad nutricional especial. Tomamos miel para estar más fuertes, para estar más saludables, para estar más sanos. O sea, se trata de una serie de temas que en el mercado vemos a diario, en entidades financieras, en productos de alimentos, en productos textiles, en un montón de productos. Y este tipo de comportamientos lo que hace es dañar al mercado, dañar la competencia leal y el funcionamiento más eficiente de este mercado. Temas que también tenemos que conversar es que en el Perú existen instituciones de protección al consumidor. Ahora hay varias. Existen muchas instituciones, asociaciones de consumidores muy importantes, que no son sino la agrupación de diferentes consumidores organizados que se ponen de acuerdo para poder defender sus derechos. Y eso es lo importante. Quizás no debiéramos ver al Indecopi o a las asociaciones de consumidores como un Superman que va a defender cuando hay una falla en el mercado. Al contrario, tenemos que ver que nosotros podemos hacer eso. Si, por ejemplo, en la bodega de la esquina me venden un producto vencido, yo tengo la capacidad de reclamarle. Y con mi reclamo no solamente yo me beneficio, yo no solo exijo que me dé un producto a mí, sino que actúo responsablemente con el entorno. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que a otros consumidores no les vendan el mismo producto. Y es más, le ayudo a la misma empresa, porque le estoy diciendo, oye, mira, tú tienes esta falla, si tú la mejoras, puedes tener más eficiencia en el mercado y con ello más prestigio y con ello más ventas y más confiabilidad en esas personas que te vienen a comprar. Eso te va a permitir a ti crecer y te va a permitir a ti desarrollarte de manera más responsable. En estos años hemos venido desarrollando al respecto una norma muy importante, una norma que si bien no es jurídica, es la norma ISO 26000, que tiene mucho que ver con el tema del consumidor, con el tema del proveedor, con el tema ambiental, con un comportamiento responsable de la empresa, dentro de lo cual se encuentra el tema del consumidor. Otro punto importante, aparte de las asociaciones de consumidores o de la sociedad civil, son las entidades públicas de defensa del consumidor. Por ejemplo, el INDECOP, que tiene una serie de funciones y cuya misión es velar por esta solución de conflictos que existe entre un consumidor que naturalmente está en una posición más desventajosa de un proveedor que, como ya dijimos, por su expertise en el mercado, tiene más conocimiento, tiene más sapiencia, más temas que poder resolver respecto de un producto o servicio. Amigos, en realidad el tema de la protección al consumidor es un tema bastante interesante, es apasionante. En realidad tiene mucho que ver con el comportamiento de esta persona como consumidor, un consumidor responsable que antes de comprar vea bien qué cosa es lo que está comprando, con un consumidor que no compre simplemente porque vea un anuncio publicitario. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que en el mundo
existe mucho este desbalance. Se dice, por ejemplo, que entre relaciones con entidades financieras, un consumidor muy pocas veces lee todo el contrato que firma, por ejemplo, con una tarjeta de crédito, por ejemplo, con una cuenta de ahorro. Es cierto, pocas veces lo lee y debería de leerlo, pero aún si lo leyera, ¿todas las personas que lo leen lo entenderán? Difícil, ¿no? Porque no tenemos la obligación de saber temas financieros, económicos o qué sé yo, si yo tengo otra profesión, otra especialidad. Y aún así, imaginemos que entendamos eso que dice ese contrato. ¿Podemos decir, cámbiemelo? Pues no. Es por eso que decimos, amigos, que en realidad el consumidor, cuando hablamos de entidades, por ejemplo, financieras, por lo general no lee el contrato. Y si lo lee, no lo entiende. Y si lo entiende, no puede hacer nada. Es un contrato por adhesión. Todo esto simplemente ha sido un ejemplo de este tema tan importante que es la protección al consumidor, que nos involucra a nosotros, que nos involucra desde el mismo momento que amanecemos y tomamos el desayuno hasta el final del día, cuando apagamos la televisión y apagamos las luces. Simplemente dejarles una frase de que todos nosotros trabajemos en una empresa proveedora de productos o servicios, trabajemos en entidades estatales, en universidades o en diferentes instituciones, en realidad todos nosotros somos consumidores. Una simetría de información, de negociación y de reflexión. Por ejemplo, si yo quiero comprar una computadora, yo no podría saber mucho más que aquel que produce o vende o se dedica a la comercialización de computadoras. Yo puedo saberlo a nivel usuario, pero por su expertise, mucho más conocimiento va a saber esta persona que vende este tipo de productos. Al igual, cuando yo voy a una entidad financiera a contratar, a abrir una cuenta de ahorros o de créditos, a veces no tengo el tiempo suficiente para reflexionar qué cosa es lo que estoy firmando, porque en realidad muchas veces ni siquiera entendemos todas las páginas que aparecen en un contrato financiero. Entonces también existe un déficit de reflexión y evidentemente un déficit de negociación, porque aún entendamos todo lo que dice un contrato, por ejemplo, financiero, no podríamos decirle a estas personas, yo quiero que me cambies de la cláusula 15 y la 20 y la 25. No podríamos, porque legalmente es un contrato por adhesión, donde solo me queda o aceptar o rechazar. Es por eso que es muy importante tener presente que existe esta asimetría natural en el mercado y que precisamente la norma, la ley, lo que quiere hacer es lograr un balance. Este natural desbalance, la ley lo que pretende es lograr un balance para que pueda haber equilibrio entre lo que el consumidor quiere y lo que realmente señala la ley como obligación al proveedor. Existen muchos intereses de los consumidores y prestar mejores servicios. Sin el consumidor no podríamos tener ahora una ley vigente de protección al consumidor y en este momento discutiéndose un código de consumo. Sin este consumidor activo no podríamos tener tantos casos que han venido sucediéndose en los últimos años, donde poco a poco se viene haciendo presente esta gente en el mercado, además de la empresa, de los trabajadores, del Estado y de otros stakeholders, que como el consumidor, cada uno cumple su misión. Este consumidor en realidad en el mercado tiene una desventaja respecto de un proveedor de un servicio o producto. Una desventaja que no es ni mala ni buena, que es natural. Existe una asimetría. Un consumidor puede tener muchas connotaciones. Hasta hace algunos años la palabra consumidor aún no estaba muy bien entendida. Recuerdo yo mucho cuando dábamos las primeras clases, charlas sobre protección al consumidor y comenzábamos a decirles a las personas que se organicen como consumidoras. Y muchos de ellos entendían que les decíamos que se organicen como fumonas, porque claro, hasta hace unos 9 años la palabra consumidor aún no estaba posicionada dentro de la mentalidad en el mercado peruano. Así que poco a poco ha ido ganando su espacio y ahora ya entendemos que el consumidor en realidad es un agente importantísimo en el mercado. Sin el consumidor no podríamos tener una empresa que se esfuerza para vender mejores productos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias virtuales que organiza la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Mi nombre es José Purizaca, soy abogado con 12 años de experiencia profesional y experto en el tema de protección al consumidor hace 9 años. Soy magíster en Derecho Civil y Comercial y va a ser un gusto compartir estos minutos con ustedes.
Cuando primero escuchamos la palabra o la frase protección al consumidor, la primera duda o la primer tema que nos podemos a reflexionar es sobre qué cosa es un consumidor. Un consumidor puede ser aquella persona que prende la luz de su casa, una persona que compra una galleta, que utiliza un servicio